esta doctora es amiga mía, entonces ella sabe que yo estoy en la investigación. Entonces, cuando empezó a ver los reportes, muchos reportes de varios investigadores, hablan sobre el tema de lo que es la mitocondria, la mitocondria ADN, la bacteria mitocondria. ¿Por qué el alienígena, o más que todo, qué tiene la mitocondria para que el alienígena utilice esa bacteria o simbiosis de célula para la hibridación de la raza humana? Entonces yo le pregunté a la doctora, medio que se desayunó cuando le conté, le digo, si vos fueras alienígena, esta es la pregunta, ¿por qué utilizás la mitocondria? Entonces me mandó un audio y se lo mandé a Luciano, no sé si lo tiene ahí en puerta. Bien, si realmente es así, que ellos están tan interesados en nuestras mitocondrias, lo que podría suponer es que ellos no la tienen. Y si la tienen, no funciona como la nuestra. Se me ocurriría, como para que se entienda el papel de la mitocondria, se me ocurriría hacer un paralelismo con enfermedades mitocondriales que sí existen, por suerte son rarísimas y son hereditarias. Como ocurre, por ejemplo, hay un síndrome que se llama DELATE. Este síndrome es neurodegenerativo. Los síntomas son, los síntomas se pueden presentar en realidad en un bebé desde 3 meses a 12 meses o más raro sería en la adolescencia o edad adulta. Bueno, los síntomas son neurológicos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y también renal. Por ende, la enfermedad es una enfermedad con mucha mortalidad. Lo que sucede en este síndrome es que las principales funciones de la mitocondria no se pueden cumplir de manera correcta. Las mitocondrias las tienen, pero no funcionan bien. Las cuales son, a mi parecer, las principales, porque la mitocondria en realidad tiene un montón de otras funciones, pero las principales serían la respiración aerobia celular y a partir también de esta, la generación de ATP, que es la energía celular necesaria para desencadenar un montón de otras funciones. El ATP lo usamos constantemente, todo el tiempo. Por ejemplo, se utiliza para la producción de proteínas, para el intercambio de sustancias o en realidad de otras proteínas a partir de la membrana celular, o sea, para mantener una homeostasis, ¿no? Un equilibrio. La usamos también para la mitosis. El ATP se usa en la mitosis, que es la división celular. Resumiéndola, sin mitocondrias no podríamos funcionar bien y el equilibrio de nuestras células tampoco. Y esto sería a nivel de todos los tejidos, porque mitocondrias necesitamos hasta en el ojo, en la piel, como dije antes, en los pulmones, en todos los lugares de nuestro cuerpo. Y hoy en día, cuando se conoce que una madre podría transmitirle a sus hijos este síndrome, hoy en día puede tener hijos sanos, pero a partir de la donación de un óvulo sano. O sea, estos hijos tendrán 3 padres, por decirlo, porque a partir de un óvulo donado, donde las mitocondrias sí funcionan, a partir de ese óvulo se retira el ADN de esa donante y se incorpora el ADN de la madre, y este mismo óvulo es fecundado por el espermatozoide de la pareja, ¿sí? Entonces también lo otro que se me ocurre, a partir de esto que acabo de decir, es que si los extraterrestres no pueden reproducirse, podrían estar necesitando del óvulo femenino humano para hacerlo, se me ocurre, ¿no? Y así ellos tener su propia descendencia a partir de este óvulo con estas mitocondrias. El ADP que nombra la doctora es el adenosín trifosfato, que justamente es el ciclo de energía de la célula. Es lo que permite que la célula respire y haga intercambio energético. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, 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 sí. Sí, yo tengo entendido Eh, que la mitocondria es una bacteria que hizo no, una no, no. simbiosis con la célula. No, la mitocondria es una parte interna de la célula, está por fuera del núcleo celular.
y es justamente la productora de lo que se denomina el ciclo de Krebs, que es la respiración celular. En realidad, todo nuestro organismo genera ciclos de Krebs, que es la producción de nuestras azúcares y todo, transformado también en energía para poder crecer y para poder multiplicarse la célula. ¿Sí? Bueno, buenas noches, ¿qué tal Jorge? ¿Qué tal grupo? Muy lindo el programa. La verdad para mí muy emotivo porque están hablando de una investigación de los años 90 y principios del 2000, donde realmente la vida me ofreció a conocer una hermosa persona que se llama Liliana Flota, la cual sigue estando en mi corazón y en el corazón de todos los que la conocimos como una gran amiga, y realmente en algún lugarcito del cosmos la sentimos, ¿no? Porque siempre nos dio una alegría de vivir y esa energía que fluye para todos, que solamente ella sabía expresarla y darla. También un fuerte abrazo a Eduardo Grosso, que realmente hace 1 hora y media hablé con él y manifestándole, bueno, de muchos ufólogos de este grupo que son muy importantes y que iban a hacer mención al trabajo de ellos, ¿no? Bueno, yo los estaba escuchando, obviamente que soy médico, y justamente a Liliana la conocí como paciente, y realmente nos hicimos muy amigos, tanto de Liliana como de Eduardo. Realmente lo que quiero que quede claro es que yo, cuando me presentaba a un paciente, el trato que tuve fue de tratar de no intervenir en su investigación, porque generalmente no quería dar un diagnóstico que estaría predeterminado, ¿sí? Pero bueno, todo lo que ustedes están explicando, que son científicos en ufología, yo lo único que hice fue aportar a la ufología un aporte médico en esos entonces, en esos años, que era más maquiavélico, ¿no? Que un médico dijera, bueno, vamos a estudiar pacientes que qué les está pasando, porque venían con trastornos emocionales, trastornos del sueño, estresados. Me comentaban que habían cambiado su ritmo circadiano, es decir, que no podían dormir de noche, que tenían sueños recurrentes, que presentaban muchas pesadillas, que se levantaban muy cansados. Me comentaban los pacientes que realmente si necesitaban ir a un psiquiatra, que realmente no eran su temple no era el mismo de otros años, ¿no? Obviamente que paralelamente yo no estaba en ese momento al tanto de todo lo que había sucedido, simplemente escuchaba a los pacientes y por lo que me iban redactando les hacía una historia clínica, pedía estudios reglamentarios para llegar a algún diagnóstico, ¿sí? Lo cual, digamos, me resultó raro, ¿no? Obviamente, porque como médico, que casi todos los pacientes, si en el porcentaje, ¿no? En el porcentaje de los que uno atendía, dentro de un hemograma, dentro de estudios, depende lo que ellos manifestaban, hemograma, placas, laboratorios de mayor precisión, ¿no? Hormonales o minerales, presentaban todos similares patrones, y uno lo seguía evaluando al mes o al otro mes, y realmente
uno veía que el paciente a veces no tenía cambios significativos en el tratamiento y llevaba mucho tiempo en poder realmente cambiar lo que uno encontró al principio, ¿no? Y a veces, bueno, a veces la medicina 2 más 2 no es 4, pero realmente uno encontraba sintomatología y que uno dice, bueno, esto es medio raro, ¿no? Hay que pedir muchos estudios porque realmente no llegaban uno como médico llegaba a pensar en muchos diagnósticos presuntivos y qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente, generalmente, casi todos, muchos de esos pacientes se presentaron, por ejemplo, en el hemograma, presentaban sangre de grupo 0, factor RH positivo. Es algo que bueno, fue muy patognomónico, y generalmente otro de los datos eran que a los meses aparecía algún otro familiar o algún hijo o el padre o alguien familiar que también venía con la misma sintomatología que habíamos nombrado anteriormente y que comentaban lo mismo, ¿sí? Que se sentían cansados, que no podían dormir por la noche, que sin contarme realmente, era como que yo les decía, necesitarían un psicólogo, un psiquiatra si no podían expresar, porque notaba que como que escondían algo, porque realmente a mí no me decían que habían visto lo que habían visto, lo que les había pasado, ¿sí? Y bueno, me dediqué a buscar clínicamente y metabólicamente lo que estaba pasando. Es decir, y bueno, se encontró realmente un grupo 0 en la mayor parte de los hemogramas, ¿sí? Y también en los familiares, que a los meses era un común denominador, que la hija o el hijo o alguien venga a preguntar por lo mismo, dentro del mismo círculo, y dentro, obviamente, estamos hablando de que viven juntos, ¿no? Y eso también me llamaba la atención, sin saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, también encontramos un aumento de glóbulos blancos, ¿sí? Como que estaban cursando alguna infección, entonces uno le pedía un sedimento urinario, uno le preguntaba si tenía ardor, si orinaba muchas veces, y me decían que no, o le preguntaba si tenía tos, o le dolía el pecho, o cualquier sintomatología clínica hacia alguna infección o si estaban cursando alguna infección, ¿sí? Algunos pacientes que vinieron en forma abrupta, ¿sí? Sin saber, estaban hipotérmicos, ¿sí? Que con esa temperatura yo digo, bueno, este paciente no puede estar vivo realmente. Entonces, a veces me iba del consultorio con más dudas, digamos, de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque eran casos muy no dentro de la normalidad clínica, ¿sí? Anémicos, con hematocritos y hemoglobinas bajas, y estos pacientes, algo que se dio en todos, mujeres y varones, era un trastorno, digamos, importante. Dentro de una de mis especialidades yo pedía los minerales, ¿no? Porque por un tema de estrés, de cansancio, de trastorno del sueño, que lo vengo repitiendo, por un cambio anímico, por dolencia muscular, por dolencia osteoarticular, que presentaban los pacientes, ¿no? Empecé a pedir fosfato en sangre, calcio en sangre, magnesio, ¿sí? En sangre, y casualidad que tanto el calcio, el magnesio y el fósforo en todos estaban disminuidos, en lo cual en algunos de estos pacientes
también presentaron arritmias cardíacas. No tenían arritmias cardíacas, como por ejemplo una extrasistolia supra o ventricular, y comenzaban a sentir palpitaciones, lo cual le tuve que pedir un Holter, electrocardiogramas, y sin tener ningún factor de riesgo comenzaban también a presentar sintomatología cardiológica. Lo que me llamó también mucho la atención, que después se lo comuniqué a los investigadores, es que hubo mujeres, digamos, que yo sin saber, vuelvo a repetir, sin saber qué estaba pasando, les encontraba muchos moretones. Me decían que todas las noches se levantaban al otro día con moretones en las piernas, ¿sí? En los brazos o en el abdomen, petequias es como pequeños sangrados, y eso también fue un factor denominante en varias mujeres, y trastornos menstruales, como que no tenía por qué menstruar y menstruaba. Es decir, hablo así para que se entienda, Es decir, como que tenía que menstruar tal fecha y como que seguía teniendo una hemorragia genital, y bueno, hecho de que iba al ginecólogo y le pedíamos un patrón hormonal y encontramos alteración en el estrógeno, en la progesterona, en la folículo estimulante y el luteinizante. Y bueno, casi todas, otro patrón, como lo que estábamos hablando, era sus alteraciones a nivel ginecológicas, ¿sí? Importante, digamos, que estos pacientes siguieron evaluándose, digamos, por varios meses, y le comentaba que algunos de ellos que era imposible, ¿no? Todos estos cambios, ya que eran pacientes jóvenes, muchos de ellos, y que no tenían ninguna patología previa que anteceda a todo esto, ¿sí? Después, digamos, el tema de que dos de los pacientes me llamaron mucho la atención que estaban también vinculados al déficit de calcio, magnesio y fósforo, digamos. Era esa constante, llevaba a no solo los cambios en el electrocardiograma y arritmias, sino que todos ellos tenían un mismo patrón, ¿no? Un mismo patrón que era un cansancio generalizado llamado astenia, adinamia, y un cambio de humor, y ese cambio de humor hacía que entren también en un síndrome medio depresivo. Es decir, que encontramos entonces un déficit a nivel del sistema nervioso central, con síndrome distímico depresivo, melancólico, con trastornos en el sueño, es decir, que por ahí dormían más de día que de noche, un temor con temblor que por ahí originaban el llanto, la melancolía, y desde el punto de vista metabólico, lo que había comentado, trastornos del fósforo, magnesio y calcio como minerales, ¿sí? Que son muy importantes para el ciclo de Krebs y para otras funciones en el organismo a nivel de membranas, ¿sí? En algunos pacientes que se animaron en la revisación, hemos visto a nivel médico que realmente lo que veníamos diciendo llamaba la atención, vuelvo a reiterar. Pero doctor, ¿qué es lo que tengo? Porque yo nunca sufrí me toco, me golpeo y me aparecen muchos moretones cuando me levanto, cuando me despierto, moretones, y eso habla de fragilidad vascular, eso habla de deficiencia de algún complejo de la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación, y petequias, que eso es sinónimo de alguna destrucción rápida de hematocrito, por eso también la anemia. Esta clínica se daba en todos los pacientes, ¿sí?
Y los pacientes que han tocado el consultorio también, en lo que se llama, cuando uno habla sobre población, también nos dábamos cuenta que los pacientes tenían una clase social, digamos, media, y realmente se podía tener una excelente anamnesis porque impresionaban tener un coeficiente intelectual importante. Entonces se hacía más fácil poder pedir estudios. Muchos de estos pacientes fueron seguidos por 5 años, lo cual es bueno, después fueron mejorando, pero luego comprendí, porque yo muchas cosas no quería hablar porque llegué a pensar en muchos diagnósticos muy difíciles, en algunos pacientes también que, digamos, ya presentaban toda esta sintomatología, todos estos defectos, pero con enfermedades adyacentes a nivel óseas, por ejemplo, y bueno, era muy difícil llegar a pensar en alguna otra enfermedad que sea atípica o maligna, ¿no? Así que bueno, más o menos esto fue lo que se encontró, ¿no? A nivel general en casi todos los pacientes. Y yo me acuerdo que en 3 pacientes o 4 que vinieron muy rápidamente, sí me acuerdo que aparte de lo mencionado a nivel corporal, sí aparecieron algunas marcas en piernas de forma de sacabocado o la parte posterior de la oreja que realmente yo no entendía y nunca entendí, digamos, hasta que después hubo una reunión a qué se debían, porque digamos no me cerraba el caso a nivel médico, porque era como un patrón que se daba en varios de ellos. Bien, lo que sí es importante también, que habíamos hablado, es la hipotermia y el trastorno de ritmo que lo venían manifestando. Reduciendo, para centralizar, para que los investigadores puedan hacer alguna pregunta o ayudar también a la parte médica, es, digamos, ahora, ¿no?, que después de la investigación a mí me comentaron a qué se debía todo esto, es yo lo que le comentaba, que había un síndrome de estrés postraumático, que encontraba síndrome de estrés celular a nivel de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, después nos pusimos a investigar sobre el ciclo de Krebs y todo lo que da la vida en el transporte de membranas por estar disminuido todos estos minerales. Y bueno, concordaba con otros rastros físicos que nos contaban los investigadores, que por ahí otros pacientes tenían hemorragia por nariz o por oído o por genitales, ¿sí? Pero bueno, más o menos realmente yo me llevé una sorpresa muy grande, fue una investigación muy linda que les sigo agradeciendo a mis amigos en esos años, pero que realmente como médico les cuesta mucho comprender a uno qué está pasando, ¿no? Porque uno tiene que seguir investigando. Entonces, yo en esos tiempos le preguntaba a Liliana Flota o a Eduardo, después, ¿sí?, ¿Cómo introducimos esto en la parte que yo no entiendo, ¿no? Que es la parte que yo no sé, que es la otra parte que ustedes están hablando. Entonces, con todos los avances hacia el día de hoy, ¿no?, que de esta investigación rica que ustedes elogian, yo me pregunto, ¿no? Es decir, yo me pregunto, digamos, si todos los que son abducidos, ¿no?, y pueden llegar a ser abducidos nuevamente, y por lo que veo tienen los mismos patrones acá, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos,
Y me sigo preguntando qué ha cambiado en todos estos años, ¿no? Y me pregunto, digamos, estos seres, ¿no? Si producen todo esto a nivel de un ser humano, ¿qué es lo que buscan, digamos? ¿Qué es lo que necesitan a nivel terrenal, a nivel de un mundo donde vivimos nosotros como seres humanos, ¿no? Es decir, necesitan minerales, necesitan más oxígeno, necesitan, les faltan minerales, les falta, tienen alguna alteración en sus membranas celulares. ¿Qué es realmente el objetivo? Si ellos se nutren de todo esto o ellos hacen, digamos, otros experimentos como para fortalecerse, o realmente, la otra pregunta es, nos hacen para manipular nuestros organismos y crear cierta inmunidad para que ellos puedan seguir estudiándonos y seguir creando otros patrones. Porque la tercera pregunta es, ustedes como investigadores, cuando van ya sea a un trabajo de investigación, sea de campo, por un ovni, al no cuidarse, con efectos de radiaciones, en estos seres que uno no los conoce, ¿no? Yo como médico me pregunto, todos estos cambios celulares que uno no conoce, atípicos. La otra pregunta es, el día de mañana, ¿existe la mutagénesis? Porque no nos acordemos que acá hay una estimulación de algo que no conocemos en un grupo sanguíneo, que es el grupo 0, donde es muy factible de poder transformar la célula y producir atipías, ya sea hematológicas o celulares, y producir posiblemente a la larga algún tumor. Entonces, realmente, si esta gente, ¿no?, que son más avanzados, seguramente, ¿no?, ¿qué es lo que buscan con nosotros? Es una simple pregunta mía como médico, ¿no? Es decir, ¿son tan avanzados o necesitan realmente de nosotros? ¿O es un tema de mutación y es un tema de seguir manejándonos por años? Bueno, así escuchábamos la comunicación del doctor Italia, ¿no? Impecable. Impecable. Excelente Impresionante. resumen, Antes de... informe. Sobre todo agradezcámosle Sí, yo quería hacer un comentario. su deferencia por el grupo. Realmente es un placer tener su presencia virtual con todo esto. Y quería agradecerle también a Eduardo Grosso, porque, bueno, probablemente ustedes sepan que si puede y quiere, lo tendremos en algún momento en el grupo. Pero sobre todo con el doctor Italia, que no le gusta hablar mucho, no le gusta aparecer, y dijo que nosotros teníamos algo lindo, dijo que nosotros teníamos la oportunidad, y éramos un grupo lindo, y teníamos hambre de saber, y éramos sanos. Y eso es lo que voy a recalcar de él, que me lo dijo hoy a la tarde. No te enojes, Fabio, pero es verdad. Y eso, para ustedes, es para el grupo lindo que se armó, agradecerle a él justamente. Y voy a decir una sola cosa más. Y bueno, tienen que ver cómo va el experimento, ¿no? Ellos tienen que ver cómo va el experimento que hicieron. Ahí los dejo a ustedes, con todas las palabras. Cristian. Bueno, respondiendo sobre todo a qué es lo que quieren con este tipo de intervenciones, la realidad es que son muchas variables, Doc. El plano de intervención que tienen es complejo porque primero tienen justamente que ir haciendo un seguimiento, como usted entenderá, siendo médico y científico. Cuando uno hace un desarrollo experimental, también va haciendo el seguimiento de cómo eso avanza con las mediciones del caso. Así como ustedes hacen análisis de serología, ellos cada vez que hacen una abducción
toman muestras de todo tipo y realizan experimentos, pero no va solo ahí. Las variables, de nuevo, son muchas y en algunos casos juegan con la parte genética a nivel investigativo y sobre todo, en muchos casos de mujeres jóvenes, trabajan en lo que es la gestación de fetos. Ahí, bueno, es muy complejo y lo dejaría para otro tema. Quisiera aportar un comentario, simplemente. Lo que pasa es que esto lo va a explicar mejor Pablo Cano que yo. Liliana Flota y Eduardo Grosso llegaron hasta un punto donde muchos ufólogos hubiesen querido llegar, pero, y en las palabras y en la pregunta del doctor queda todavía unos signos de interrogación, como que el avance fue hasta ahí, pero en estos 25 años ha pasado algo, algo que fue la continuación de los trabajos de Carla Turner, de Buck Hawkins, de John Mack, que se realizó en Italia, y a partir de ese trabajo que realizó, esto lo va a hablar Pablo, otros más ha comprobado lo que sería para qué están acá, ¿no es cierto? Así que, Pablo, ¿querés contarlo un poquito mejor? Sí, sí. Siguiendo lo que dice Cristian, ¿no? Que una de las partes de la genética, está bien explicado lo que dijo Cristian, pero básicamente yo voy a hacer una especie de sinopsis muy cortita. Los seres carecen de una energía que no la tienen, que los humanos la poseen, y esta energía es la que nos da nuestra vida, lo que sería el alma. Según Malanga, es una incorrecta traducción. ¿Sí? Es la energía que posee el cuerpo humano, que sería parte de lo que sería una gota de Dios. Esa energía principalmente no la tienen. Entonces, toda su tecnología, todas sus adopciones, toda su oscuridad que ellos hacen, están basados en tratar de controlar esa energía que el hombre tiene adentro. Y todavía no la pudieron controlar. Y con el tema de la genética, ellos tratan de generar híbridos de todo tipo de experimentos para que esa energía que posee el humano sea biocompatible en sus cuerpos y tratar de controlarla, que todavía no lo pudieron hacer. En cordobés no tienen alma y necesitan recuperarla. Por eso serían parte de el bando de oscuros. Sí, sí, y además una cuestión, en el caso de Malanga, él, para saber qué querían ellos, él dijo, primero tenemos que saber bien cómo somos nosotros. E hizo esa investigación en las cuales, aparte de establecer que el ser humano está constituido por un cuerpo y por una mente, él también determina a través de la hipnosis regresiva, que no es solamente un rescate de recuerdos, una hipnosis regresiva, establece de que el ser humano está constituido por una parte espiritual, que a su vez esa parte espiritual está constituida por varias partes. El tema es muy complicado. En el caso de Malanga ha hecho 3.500 verificaciones. Es un doctor en química, Malanga, no es un pai umbanda ni un contactado. Es una persona, un profesor de la Universidad de Pisa, que ha hecho un estudio sistemático y aplicando metodología o método científico, si se puede aplicar. Pero ha documentado muy bien todo el trabajo que ha realizado y en todos los casos esas verificaciones que él hace han sido corroboradas incluso por Pablo Cano aquí presente o por quien quiera corroborarlo. ¿No es cierto, Pablo? Sí, tal cual, sí, sí. Sí. Por eso siempre hablaba con el tema de que preguntan de lo avanzados que son. ¿Sí? Y el humano,
para ser un poquito más científicos, vamos a sacar la palabra alma y vamos a apuntar la energía que nos da la vida a nosotros. Esa energía que nos da la vida a nosotros, desde el punto de vista, tiene una conciencia. Y esta energía ellos no la poseen. Y toda su tecnología, toda su existencia, toda su manera de pensar, de existir y de combatir está supeditado a tratar de controlar esta energía. Los experimentos en cuanto a lo genético con respecto a nosotros no son ni más ni menos que los experimentos que hacemos nosotros con los animales. Tratamos de tratar la idea, y los vegetales. La idea es tratar de modificarlos genéticamente para que rindan más. Quizá la necesidad de ellos también, aparte de ser nosotros objeto de consumos energéticos y de todo tipo para ellos, estamos hablando de los que nos manipulan, es tratar de modificarnos a nosotros también para que generemos más. ¿Sí? No pensemos solamente en las necesidades energéticas o de ellos, sino de tratar de generar alguna mejora para hacernos mejores productos de consumo para ellos. Es muy, van a decir que es muy oscuro lo que uno dice, pero es ni más. No, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo con vos, Gustavo. El principal producto de consumo de estos seres hiperdimensionales, no te olvides que son dioses, por así decirlo, para nosotros, en un mal sentido de la palabra, pero el principal producto que consumen es la energía que produce el portal bioenergético que es un cuerpo humano, este compendio de cuerpos, y esa energía es la que consumen. Entonces, cuando hablamos de generar consumo, vos fíjate, con este tipo de intervenciones donde te hacen sufrir, enfermarte y un montón de otras cosas, lo muestran claramente los estudios que hizo el doctor, donde dice primero que lo que observa es un alto nivel de estrés en todos ellos, además de los problemas químicos. Ese estrés está generando una cantidad de energía que es la que ellos recuperan. Yo quería cerrar acá ya un poco lo que dicen acá sobre los autores. Bueno, acá dice Eduardo Grosso, licenciado en Administrador de Empresas, investigador en el fenómeno de campo de la parapsicología y fenómeno ovni. Liliana Flota, de Grosso, es docente, esteticista, también investigadora de fenómenos parapsicológicos y ovniología. Desde 1987 dirigen, esto es pasado, ¿no? Porque ya no está. Dice, desde 1987 dirige el Instituto de Parapsicología Investigativa del Centro Cultural Shambhala. Han brindado gran cantidad de conferencias, seminarios sobre su especialidad y publicado artículos en diversos medios de Argentina y exterior. A partir de 1986 comenzaron a estudiar los casos de abducciones, visitantes de dormitorio, debido a la abundante casuística que comenzaron a recoger en nuestro país. Brillante, brillante.